En este vídeo vamos a resolver el ejercicio de junio de 2025, bloque de campo electromagnético, pregunta 2A, que dice: un electrón de carga menos E y un positrón de carga más E se encuentran inicialmente fijos en el plano XY en las posiciones 0,6 nanómetros y 0-6 nanómetros, respectivamente. Apartado A: obtenga el campo eléctrico en el punto 80 nanómetros debido a ambas partículas. Apartado B: si al positrón se le imprime una velocidad de menos 1,5 por 10 a la 5 metros por segundo en el eje J, permaneciendo fijo el electrón, determine la máxima distancia de alejamiento entre ambas partículas. Como dato me dan la constante de la ley de Coulomb, K igual a 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado partido coulombio cuadrado, el valor absoluto de la carga del electrón y del positrón, E igual a 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios, y la masa del electrón y del positrón, 9,1 por 10 a la menos 31 kilos. Empezamos por el apartado A, donde tenemos esta situación, con el electrón fijado en la posición 0,6 y el positrón fijado en la posición 0-6, y queremos calcular el campo eléctrico en la posición P 80. Para resolver este ejercicio vamos a utilizar vectores unitarios, también se puede hacer por trigonometría, y con los vectores unitarios vamos a utilizar la ley de Coulomb para el campo eléctrico, que me dice que el campo E va a ser igual a la constante por la carga dividida entre R cuadrado y multiplicado por el vector unitario. Sabemos que ese vector unitario, U sub R, lo podemos calcular como el vector R dividido entre el módulo de ese vector. Así que vamos a calcular el vector R1 y el vector R2. Para ello vamos a dibujar primero el campo creado por el electrón. Al ser una carga negativa, el campo va a ser atractivo desde el punto P hacia la posición del electrón. A este le voy a llamar el campo 1. Por otro lado, el campo creado por el positrón, al ser una carga positiva, va a ser repulsivo, va a ser hacia afuera, es decir, de la carga del electrón hacia el punto P, pero saliendo del punto P, es decir, tiene esta dirección y sentido. Y a este le vamos a llamar el campo 2. De tal manera que, haciendo uso de la regla del paralelogramo, podemos observar que el campo total, las componentes X se van a anular y solo tendremos componente Y. Vamos a resolver esto analíticamente y empezamos calculando la R1. Sabemos que es un vector que va desde el punto P hasta el punto 0,6, es decir, tenemos que restar las coordenadas 0,6 menos las coordenadas del punto P. Lo ponemos en sistema internacional, es decir, en metros, de tal manera que tenemos que el módulo del vector R1 va a ser igual a 10 elevado a menos 8 metros, y de esta manera el vector unitario U sub R1 va a ser el vector R1 dividido entre su módulo, menos 8i más 6j partido por 10. Trabajamos de manera análoga con el vector R2. En esta ocasión el vector R2 va a ser un vector que, saliendo del punto 0-6, llegue al punto 80, por lo tanto tenemos que restar las coordenadas 80 menos las coordenadas 0-6. Y obtengo el vector 8i más 6j por 10 a la menos 9 metros. Calculo de manera análoga el módulo del vector R2, sabemos que es el mismo, 10 elevado a menos 8 metros, por lo tanto el vector unitario U sub R2, que va a ser el vector R2 dividido entre su módulo, va a ser 8i más 6j dividido entre 10. Aplicamos ahora el principio de superposición. Sabemos que el campo total va a ser igual a la suma de los campos, es decir, en este caso el campo 1 más el campo 2. Por lo tanto, el campo total va a ser el campo 1, que es K por Q1 en valor absoluto dividido entre R1 al cuadrado por U sub R1 más la K por el valor absoluto de la carga 2 dividido entre R2 al cuadrado U sub R2. En este caso tenemos que la carga 1 y la carga 2 en valor absoluto son las mismas, porque tenemos un electrón y un positrón, el valor absoluto de sus cargas es igual, la constante K es la misma, y R1 cuadrado y R2 al cuadrado es el cuadrado del módulo, y al ser los módulos iguales podemos sacar todo ello como factor común. Sustituimos. Podemos tachar el menos 8i con el más 8i y obtenemos un campo total de 1,73 por 10 elevado a 7j newtons por coulombio. Pasamos al apartado B, y en este caso el positrón se va a sentir atraído por el electrón debido a fuerzas electromagnéticas. El electrón tiene carga negativa y el positrón tiene carga positiva, por lo tanto se va a sentir atraído. El positrón va a tener una velocidad inicialmente en sentido negativo del eje Y, pero la fuerza va a ir en sentido positivo, por lo tanto, debido a la segunda ley de Newton, dado que la única fuerza que existe
es la fuerza de atracción y eso es igual a la masa por la aceleración, esta fuerza va a provocar una aceleración que va a frenar al electrón. Podríamos intentar hacerlo con dinámica, pero esta fuerza va a ir variando a medida que varíe la distancia a la que se encuentran, por lo tanto es un poquito más complicado de resolver. Pero tenemos otra solución, dado que el campo eléctrico es central y por lo tanto conservativo, podemos aplicar el principio de conservación de la energía mecánica, sabiendo que cuando el positrón alcance su distancia máxima, en ese momento se parará, es decir, en ese momento la velocidad será igual a cero. De tal manera que entonces tenemos una energía mecánica inicial que va a ser igual a una energía mecánica final, entendiendo el punto final como el punto en el que se encuentra a distancia máxima. La energía mecánica inicial será la energía potencial inicial más la energía cinética inicial, y al final tendrá energía potencial, pero su energía cinética será cero, ya que en ese momento permanecerá quieto. La energía potencial inicial será K por Q1 por Q2 dividido entre la distancia inicial, más la energía cinética, es decir, un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Eso va a ser igual a K por Q1 por Q2 dividido entre la distancia máxima. De aquí podemos despejar la distancia máxima y sustituyendo los datos, hay que tener en cuenta que los valores de las cargas, uno es positivo y otro es negativo, no estamos trabajando con valores absolutos de las cargas. La distancia inicial son estos 6 nanómetros más estos 6 nanómetros, en total 12 nanómetros. Y obtengo una distancia máxima de 2,57 por 10 a la menos 8 metros o 25,7 nanómetros. Y con esto tendríamos resuelto el ejercicio.